Buenas tardes, somos del equipo 3, de la cual está integrado por Alejandra Cecilia García Facio, Perla Rubí Quiroz Pinal, Ana Valeria Torres Esparza y Andrea Monreal Pacheco. Del tema 3, a los obreros y a las obreras, nos tocó los subtemas 3 y 4, del cual les voy a exponer de lo que se trata el subtema 3. ¿Por qué mencionó a las mujeres? Se juegan intereses materiales al comprender bien por qué mencionó siempre a las mujeres, designándolas como obreras o todas. Y se hacen dos preguntas. ¿Cómo se puede y se debe amar a Dios y servir bajo las perspectivas del bienestar universal de todos y de todas en la humanidad? Y cómo se puede y se debe amar y tratar a la mujer en vista de bienestar universal de todos y todas en la humanidad. Y todo esto en un mundo moral y material. Las mujeres no han contado para nada en la sociedad. Los sacerdotes, los legisladores y los filósofos las han tratado como a una verdadera paria. En 6,000 años, los sabios entre los sabios han juzgado a la raza de la mujer, y estos, durante ese tiempo, han mantenido un juicio sobre otra raza humana, los proletarios. ¿Y quiénes eran? Los villanos. Un siervo que se les trataba como bestias, moldeables y sujetos a las prestaciones sociales. Pero en la Revolución del 89, ellos, los sabios entre los sabios, proclaman que la plebe se llame pueblo y los siervos se llamen ciudadanos. Y proclamen en Asamblea Nacional los derechos del hombre. Y comprendieron que iban a gozar de derechos civiles, políticos y sociales, y se convertirían en iguales. Y de ahí salieron sabios, artistas, poetas, escritores, científicos, hombres de Estado y financieros. Pero en 1843, la mujer se seguía viendo en la iglesia como el pecado, en el legislador como que por ellas mismas no era nada y que no deberían de gozar de ningún derecho, y por los filósofos que por su constitución no tienen inteligencia. Y pues pensaban que al darle a la mujer educación racional, sólida y severa, capaz de ser un miembro útil, sería una pérdida de tiempo, y se le ha creado para ser muñecas y esclavas, destinadas para entretener a sus dueños y a servir. Pensaban que si desarrolláramos nuestras cualidades, sufriríamos, por lo cual preferían tratarnos como a niños, dejándolas en la ignorancia para que no sufrieran. A la mujer no se le enviaba a la escuela como a sus hermanos, ya que repetirían esquemas de educación social donde a los 20 años se casarían y tendrían hijos y serían igualmente educados. La primera causa de irritación es el marido, ya que ésta trata a la mujer por lo menos con desprecio, y por él la mujer se siente humillada. Nacen escenas violentas, donde incluso se les puede llamar esclavas, por así decirlo, propiedad del marido. La mujer lo es todo en la vida del obrero, como la madre, que actúa sobre él durante su infancia, como al amante, actúa en su juventud, como esposa, actúa las 3/4 partes de su vida, y como hija actúa sobre él en su vejez. De aquí es la importancia de que la mujer reciba desde su infancia una educación racional, sólida y adecuada, para hacer de ellas hábiles en sus oficios, buenas madres, guiándolos desde su nacimiento hasta su muerte. Se reclaman los derechos hacia la mujer porque se presta atención a su educación y este depende del hombre, de cara a la iglesia, a la ley y a la sociedad. Todo el mal de la clase obrera se resume en 2 palabras: miseria e ignorancia. ¿Quieren admitir que la mujer es por derecho igual del hombre? ¿Y
¿Qué resulta? Que se le eduque con el fin de sacar su inteligencia y el mejor trabajo. 2. Tendrían madres obreras hábiles, ganando buenos salarios, instruidas, bien educadas y capaces para educar. Y 3. Que tendrían mujeres educadas, instruidas y cuyo trato sería de lo más agradable. El marido, al saber que su mujer tiene los mismos derechos, dejaría de tratarla con desprecio y la trataría con respeto. Y la mujer tendría buenos tratos hacia él como la socia, la amiga, la compañera del hombre. Y con conocimiento se emplearía su inteligencia en llevar su casa con orden económico y juicio. Y el hombre encontraría en una mujer inteligencia, sensata y podría hablar con ella sobre temas serios y le ayudaría en sus empresas y asuntos. Y el obrero encontraría motivación para convivir en familia, llegar a casa, trabajar y no distraerse en tabernas o en otros lugares de perdición. Encontraría en el hogar causa de bienestar. La ley que esclaviza a la mujer y la priva de instrucciones los oprime también a ustedes. Hombres que reconocen a la mujer un derecho igual a los beneficios de la Unión Universal de los Obreros y Obreras. En 1791 los obreros proclamaron la inmortal Declaración de los Derechos del Hombre. Y hombres de 1843 proclaman los derechos de la mujer. Con 1. La Unión Obrera garantiza al hombre y a la mujer el disfrute de sus derechos de obreros y obreras. 2. Los derechos son la igualdad para la admisión en los palacios de la Unión Obrera, sean como niños, heridos y ancianos. 3. Para la mujer la igualdad al hombre reciban una instrucción tan racional, sólida, extensa en ciencia moral y profesional. Y 4. En cuanto a los heridos y ancianos, el trato para los hombres y mujeres sea exactamente el mismo. Si se escribiera en la carta lo que se trazara, se pasaría pronto al código de la ley, a la igualdad absoluta del hombre y la mujer. Hola, mi nombre es Alejandra Cecilia García Fassi y yo les voy a hablar un poco de lo que es el plan de la Unión Universal de los Obreros y Obreras, desde sus puntos principales, los cuales son cómo deben proceder los obreros para construir la Unión Obrera. Nos dice que los obreros deben formar sociedades de unión. Principalmente esto es uno de los puntos más importantes, que se tienen que formar por lo menos por 7 miembros según el número de socios que sean, elegidos entre los más capacitados, de los cuales en su mayoría van a ser hombres. Estos comités se limitarán solo a inscribirse datos personales en su libro de registro. Para tener derecho a ser inscrito en este libro de registro, será necesario demostrar que se es obrero u obrera. ¿Qué se considera ser obrero u obrera? Se considera a cualquier persona que trabaje con sus manos. Los soldados y los marinos también pertenecen a la clase obrera, pero ellos serán inscritos en un segundo libro aparte, que se llama Hermanos. Nos habla también de un tercer libro, donde se inscribirán bajo el nombre de miembros simpatizantes a todas las personas que quieran cooperar en la prosperidad de la clase obrera. Los que no trabajen no podrán inscribirse en estos libros. Y solo se ayudará a los obreros que ya estén inscritos a que sus trabajos, ya que sus trabajos sean insuficientes para hacer vivir a su familia, será a los obreros que se les estará ayudando.
Los obreros deben de ver como una importante misión que las mujeres se unan a ellos, entusiasmarlas para que pongan su firma en el gran libro de la unión y así las mujeres sean una parte importante de la unión. Tan pronto los obreros y las obreras estén representados por sus comités, nombrados por ellos mismos, estos comités elegirán un comité central, compuesto por 50 miembros, de los cuales 40 serán hombres y 10 mujeres, elegidos siempre por los más capacitados. No se deberá esperar a que toda la clase obrera esté representada por comités para nombrar el comité central. Después de que esté elegido el comité central, estará construida la Unión Obrera. Como segundo punto, nos dice cómo debe proceder la Unión Obrera desde el punto de vista material. El comité central deberá remitir a los notarios o banqueros designados los grandes libros, para que cada miembro de la Unión Obrera pueda ir a abonar en manos seguras y no en manos de cualquier persona. Se cooperará en medida de lo posible la organización de las cajas de ahorros. Se nombrará también hombres que recibirán un salario para ir a percibir las cotizaciones y a los talleres y a los domicilios. Se buscará entre los miembros de la unión, o fuera de ella, 4 personas que ofrezcan garantías. El comité central les otorgará poderes y les dará el título de enviados de la Unión Obrera. Y claro, se les dará un sueldo anual. Los comités de las ciudades pequeñas se juntarán con las ciudades centrales, con las ciudades cabeceras. Irán juntando los fondos y los depositarán en las casas de los recaudadores generales en las ciudades y haciéndolos llegar al comité central. El comité central se verá obligado a colocar los fondos que recibirá en las rentas pagadas por el Estado para que no se pierda el interés de ese dinero. Con esto habrá 3 inspectores generales para vigilar las operaciones financieras del comité central y deberán de dar un informe anual a todos los comités de la Unión para que esto quede claro y no haya malos entendidos dentro de la Unión Obrera ni de quienes los estén representando. Bueno, pues como ya nos comentaba nuestra compañera, en el capítulo anterior, en estas pocas líneas, creo yo, para dar una idea de la organización material que se concibió para la Unión Obrera. Ahora pasemos a la parte intelectual en el capítulo 3. Desde el punto de vista intelectual de Flora Tristán, el libro Unión Obrera. Como ya se mencionó en el capítulo anterior, la Unión Obrera debería comenzar por hacerse representar ante el país. De hecho, tan pronto como se constituía materialmente, debería proceder al nombre de su defensor, pero se medirá como nombrar a un defensor, bueno, porque ellos decían que pues no tenían el suficiente dinero para nombrar un defensor. Por ello, ellos proponían, pues pedir un préstamo, un crédito, le llamaban, para su defensor. Porque, bueno, ellos proponían que era probable que el primer año se les pudieran dar 500,000 francos. El comité central no debería defenderse frente al obstáculo de la falta de dinero.
Ellos creían que pues pidiendo el préstamo ya el defensor no debía hacer la detención de la defensa, porque quien se endeudaba, pedía el crédito, pues era la Unión Obrera. Ellos también se replanteaban la pregunta que quién era el hombre que osaría negar el crédito a una Unión Obrera que ha elegido para defender la santa causa. Ni uno solo, decían ellos, puede estar seguido de ello. Enseguida, el defensor comprenderá muy bien que su sola nominación haría venir a la Unión Obrera de 2, 3 o hasta 4 millones de obreros, que no vendrían sin esta nominación. Porque también pues no olviden que este defensor, nombrado y asalariado por la Unión Obrera, sería la prueba viva de que la clase obrera está realmente bien constituida. Desde entonces no se podría poner en duda su fuerza, su poder, y una vez reconocidos su fuerza y su poder, los obreros incrédulos e indefensos, que eran la mayoría de ellos, de los obreros, ya no dudarían y vendrían a aportar su cotización llenos de esperanza. También en la historia del negocio, todo el mundo quiere adquirir acciones de esas mismas. Es la historia de las ovejas de Pangre. Si el pastor consigue pasar una docena, el resto pasa sola. Así decían. Así pues, hay que nombrar al defensor nombrando inmediatamente, porque, lo repito, si se aplaza, la unión se atrasará con 50 años. Creo que eran lapsos muy, muy amplios para una unión obrera que quería pues ser reconocida, el reconocimiento, vaya. Tan pronto haya sido nombrado el defensor, el Comité Central deberá hacer un llamado al rey de los franceses en su calidad de jefe de Estado. Ellos pedían pues a quien se pudiera, a los miembros del clero católico como jefes de una religión que se apoya en un principio completamente democrático, a la nobleza, considerándola como lo que la nación encierra de más generosa y creativa, a los dueños de las fábricas que deben ser fortuna al trabajo de los obreros, a los financieros que deben la riqueza que posee al trabajo de los obreros, trabajo que ha dado valor al dinero, a los propietarios que deben su fortuna a los obreros, cuyo trabajo ha dado valor a la tierra, y pues finalmente a los burgueses, quienes a ellos también viven y se enriquecen del trabajo de los obreros. O sea, es una cadenita, todos vamos enriquecidos. Bueno, hablo en primera persona, pero sabemos que estamos hablando del libro, que vamos enriquecidos. El obrero va trabajándole a cada uno, y la riqueza es, pues bien, conforme al obrero, al trabajo arduo que ellos hacen. Sin ellos, pues no habría lo anterior. Estos llamamientos tendrán una doble finalidad: hacer llegar sumas de dinero a la caja de la Unión Obrera por las donaciones voluntarias, que serían la expresión de la gratitud de las clases llamadas superiores hacia las clases obreras. Sabemos que pues estaba dividido. Estas sumas de dinero Estas sumas de dinero acelerarían, acelerarían la construcción de los palacios de la Unión Obrera. Estos donativos y las negativas de donativos harían conocer cuáles son las clases que simpatizan con la Unión Obrera. Recuerden que pues había muchas personas que no simpatizaban con esta situación, que hasta pues ni querían ayudarles. La Unión Obrera, las cuales desaprueban su formación, en la época en que vivimos, es muy importante para la clase obrera saber exactamente a qué atenerse sobre la simpatía o antipatía que los profesan las otras clases de la sociedad. Recordemos que pues la Unión Obrera es la clase trabajadora.
He aquí el bosquejo de estas especies de llamamientos, tal como yo la concibo, que el comité modifique su reacción si la juzga, pues será necesario. El llamamiento del rey de los francos como jefe nombrado por la nación. Los antiguos reyes de Francia contarían al aceptar el título de rey la obligación sagrada de defender valientemente la nación de la guerra. Francia pertenecía de hecho a dos clases privilegiadas, la nobleza y el clero. Señores varones, nobles, obispos, eran los jefes religiosos, militares y civiles, gobernaban a la plebe según su voluntad y según su capricho. Siervos, villanos, patanes e incluso burgueses sufrían su denominación. Ahora bien, como jefe del Estado, se podría dar una brillante señal de simpatía y de gratitud a la Unión Obrera. Le decían: señor, es usted propietario de varias propiedades situadas en el suelo francés. Podrían normalizar su nombre ofreciendo a la Unión Obrera como señal de, ellos pedían simpatía y de gratitud hacia la clase más numerosa, porque recuerden que la clase obrera pues era con mayor número, era la de mayor volumen y obviamente pues la más útil, porque era la que los enriquecía a ellos. Como ya les decía, pues era una cadenita, la Unión Obrera les trabajaba y por ende pues ellos tenían. Ellos le pedían pues una propiedad de las más hermosas que tenían para que pues ahí fuera su primer palacio. Una reina de Inglaterra ha donado su propio palacio para que los viejos marinos que labraban la riqueza y la gloria de su imperio tuvieran un asilo donde morir en paz. Luis el Grande hizo construir los inválidos al rey ciudadano. Corresponde levantar el primer palacio de la Unión Obrera. Al clero católico, sacerdotes católicos, la Unión Obrera viene a pedirle su ayuda, su concurso, su apoyo. Era pues donde más se refugiaban. Cansados de luchas y de relaciones violentas, los proletariados franceses buscaban hoy un remedio a su miseria en la fraternidad y en la unión. Sacerdotes católicos sean para ellos en esta gran obra los apóstoles de Jesucristo. Ayuden con su influencia, con su poder, a la clase obrera que les hace un llamado, y a su vez ellos lo ayudarán a reconstruir la iglesia sobre bases sólidas. Sacerdotes católicos no tienen más vida de no ser abajo de la condición de actuar en la virtud del principio que los representa. La democracia, predicando para el pueblo, como ya sabemos, serán poderosos vendedores, mientras que predicando para los ricos serán débiles y despreciados. Escuchemos esto que pues es muy importante, lo repito. La democracia pidiendo para el pueblo serán poderosos vendedores, mientras que predicando para los ricos serán débiles y despreciados. Eso era pues lo que más sucedía. Y ahí pues se declaran abiertamente los defensores de la clase más numerosa y más útil. Ellos decían que pues era su deber. En el nombre de Cristo, su Maestro, en nombre de los apóstoles que han establecido la Iglesia Católica, predicando con peligro de su vida la igualdad, la fraternidad, la unión, en nombre de los padres de la Iglesia. A los dueños de las fábricas, señores y patrones. Haciendo trabajar viven ustedes y sus familias como banqueros ingleses. Amansan riquezas más o menos considerables o muy considerables. A los financieros, propietarios y burgueses. Finalmente, el Comité Central debería ser un útil llamado al que yo tendría más en cuenta a las mujeres. Vean aquí cómo lo coincido yo.
llamado a las mujeres de todos los rangos, de todas las edades, de todas las opiniones, de todos los países. Mujeres, ustedes cuya alma, corazón, espíritu, sentido están dotados de una impersonalidad tal que sin querer saberlo tienen una lágrima para todos los dolores, un grito para todos los gemidos, un sublime impulso para cualquier acción generosa, piedad por cada sufrimiento, una palabra de consuelo para todos los afligidos. Mujeres, ustedes a las que desborda la necesidad de amar, de actuar, de vivir, ustedes que buscan por todas partes. Ojo, las mujeres buscan por todas partes un fin para esta ardiente e insensata actividad del alma que las vivifica y las consume, las corroe y las mata. Ellos también decían que quedaban silenciados y siempre escondidas cuando la clase más numerosa y la más útil, sus hermanos y las hermanas, los proletariados, aquellos que trabajan, sufren, lloran, gimen, vengan a pedirles las manos suplicantes que los ayuden a salir de la miseria y de la ignorancia. Y era pues más sometidas, más humilladas. Mujeres, la Unión Obrera ha puesto los ojos en ustedes. Entiendo que no podría tener auxilio más devoto, más inteligente, más poderosa. Mujer, la Unión Obrera tiene derecho a su gratitud. Es la primera que ha reconocido en principio los derechos de la mujer. Hoy, su causa y la obrera se vuelven comunes. Mujeres de la clase rica, había distinción. Ustedes que son instruidas, inteligentes, que gozan del poder que ofrecen la educación, el mérito, el rango, la fortuna. Ellas les decían que a su vez ellas tenían la fuerza de su número y del derecho. Ellas tenían más a favor por tener o por ser de otra clase. Que pues también a su vez los hombres de brazos desnudos les ofrecían su apoyo. Mujeres escritoras, poetas, artistas, escriban para instruir al pueblo y que la unión sea el texto de sus cantos. Era una manera de salir, de expresar, de sentir. Mujeres ricas, supriman rodeadas esas frivolidades en sus aruendos que absorben sumas enormes y aprenden a emplear de manera más útil y magnífica su fortuna. En cambio, el Comité Central deberá revestir en un carácter de legalidad y solemnidad la forma en que se entregan este tipo de llamamientos. En primer lugar, deben reunir las firmas de todos los comités de Francia. Luego, el Comité Central elaborará sus insignias para dirigirse entre el rey. A costo seguido, al salir de la residencia real, el Comité Central redactará una especie de informe de todo lo que se ha dicho y ha hecho durante esta visita al castillo. Para finalizar, pues lo repito, el Comité Central incurría en un grave error si descubría atraer hacia la Unión Obrera la simpatía de todas las clases de la sociedad. Cuarto punto, sobre el empleo de los fondos. Los primeros fondos se usarán para pagar gastos como es la compra de los libros, de algunos otros materiales, para cubrir gastos también del local donde se reunirá el Comité Central, para impresiones que ellos crean muy importantes, para los gastos de los enviados a sus viajes, ya que ellos pues gastan en sus transportes, en comida, etc.
también para pagar a los recaudadores, para asignar una cantidad al defensor y, como último, para pagar el primer palacio desde su propiedad hasta su equipamiento completo. Esta propiedad debe de cumplir con ciertos requisitos o ciertas condiciones también. Quinto punto, que es la construcción de palacios. Nos dice que el arquitecto César Day es el único capaz de hacer los planos para el Palacio de la Unión Obrera, por sus excelentes antecedentes. Condiciones para la administración en los palacios de ancianos, heridos y niños. De acuerdo a la progresión en la construcción de nuevos palacios a un futuro de unos 30 años, todos los obreros y obreras tendrán la seguridad de que sus hijos se eduquen dentro de los palacios de la Unión y encontrar allí una cama para su vejez. Entonces, hola, yo soy Vale Torres y les voy a dar la continuación a lo que mis compañeras les mencionaban anteriormente. Como ya vimos, Flora Tristán crea una organización que agrupe a los trabajadores y brinde una voz común para reivindicar más bien sus derechos, la igualdad de derechos para mujeres, y que esta aboga por la igualdad de derechos y obligaciones para todos. Y nos pone un gran ejemplo, que es la educación como herramienta de cambio. Aquí me parece súper interesante que ella nos habla sobre la moralidad y la infancia, que deben de estar constituidos por un palacio. Y ella se refiere a palacio como a un comité, a una organización que va a prevalecer para que estos derechos se lleven a cabo. Nos menciona lo de la infancia, porque, bueno, lo de los niños, porque se tenía que llevar una educación específica en los niños. Bueno, ella nos menciona algo como, para darlo a entender, como emanciparse de las creencias religiosas, emanciparse del catolicismo. Ella decía que las infancias tenían que empezar a tener educación real para que pudieran tomar decisiones reales y enfrentarse a las, a lo que realmente estaba sucediendo y que normalmente todavía sucede. Mucho la atención una frase que la autora no resalta, pero me parece importante resaltar, que dice: emanciparse de la religión dará el paso a que el alabar a Dios ya no es hacer feliz, sino a los hombres en la tierra. Entonces, tomando un poquito de esta frase, alabar a Dios es hacer felices a los hombres en la tierra, me parece concreto su punto, ya que nos tomamos tanto de la religión algunas veces que no nos permitimos ver más allá de lo que se nos inculca. Ella también menciona que a las infancias se les debería de educar lo más concreto posible, lo más no estricto, sino que vieran más allá de lo que estaba permitido saber. Por eso que ella nos habla de la educación moral, la educación intelectual, la educación profesional y los principios educativos. En la educación profesional nos hablaba sobre la preparación real para el trabajo. También algo muy interesante que menciona es que hasta a los niños les mencionaban la forma que tenían que vestirse al momento de elaborar, para que nada les estorbara, que las niñas no usaran cierto tipo de ropa, ni los hombres ropa ajustada. O sea, me pareció muy importante. Y aquí entra algo relacionado, que es la educación profesional, que va relacionado a esa preparación para el trabajo. Esta
autora consideraba que la educación profesional debía preparar a los niños para el trabajo y la vida laboral. Desarrolló habilidades prácticas. La educación profesional también debía enseñar habilidades prácticas y técnicas que les permitieran a los niños ser productivos y autosuficientes, no depender de nada. Más bien de nadie. Los principios educativos. El acceso universal, como decía, no solamente quedarse con lo que la religión nos permitía saber, sino indagar más allá para poder tomar nuestras propias decisiones, para poder saber qué es lo que estábamos haciendo, cuáles eran nuestras competencias, en lo que sobresalíamos en ese tipo de cuestiones. Algo también que era... que ahora le encuentro muchísima razón, es que ella mencionaba la educación moral, que es la base de toda la educación. Ella decía que se tenían que tener a los niños con valores éticos para que pudieran trascender valores importantes como son la honestidad, la justicia y la solidaridad. Ya como podemos ver, aquí también se empodera mucho a la mujer, se empieza a ver cuál es su rol, no simplemente el que era tratada como algo mínimo, algo menor, no, sino esa moralidad llevarla también a otro contexto para que se viera que tanto hombres, niños y mujeres necesitaban de la educación, y esto se debería de aprender en la infancia, que era el núcleo de la familia, era la parte más importante, que era cuando una persona se empieza a desarrollar, empieza a buscar sus intereses. Entonces, ¿cómo lo logramos? Por medio de la educación. Cual me hace muchísimo sentido, porque si volvemos al punto de la autora, lo que ella quería decir y lo que quería dar a entender, y su objetivo era la importancia de la unión y cómo estos valores como la solidaridad iban a ir enfatizados a la necesidad de que los trabajadores se unan y se solidaricen entre sí para lograr objetivos y mejorar sus condiciones de vida. Entonces, ella decía que la educación en los niños sería algo realmente poderoso y algo pues que fortalecería mucho. Es por eso también que la autora nos menciona esta parte de los palacios, porque los palacios eran la forma donde se veía más desigualdad, mientras unos vivían en lo lujoso, otros vivían en la pobreza. Entonces ella hace esta parte de los comités de los palacios, cómo se deberían de conformar y que todos deberían de buscar más allá y reflexionar más allá por medio de el cuestionarse el porqué de lo que se está haciendo y para qué. O sea, visualizar más allá de lo que se nos decía. Ese era el punto que quería platicarles. Espero que me haya podido dar a entender un poquito más. Nosotros estamos muy contentas de haberles compartido este espacio, este tiempo que nos regalaron. Les agradecemos mucho mi equipo y yo, y de esta manera concluiríamos esta parte del libro de Flora Tristán. Un honor para mí el estar hablando sobre este tema, esta escritora y una mujer que se pudo dar a conocer, ser feminista revolucionaria, que nos deja esto como aprendizaje para enfatizar y pues ahora sí que interiorizarlo y darnos cuenta de todas las oportunidades que nosotros podríamos tener, tanto como fue en el pasado como ahora en nuestro presente. Me da mucho gusto haberles compartido esto junto con mi equipo. Yo soy Vale Torres, mis compañeras Perla, Cecilia y Andrea, estamos muy agradecidas por su tiempo.